Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que hoy día nuevamente vamos a tener un video clase donde vamos a dar a conocer algunos cambios que se van a efectuar a partir ya del mes de junio y julio con el plan remoto y también en relación a la entrega de las actividades donde ahora va a haber una nueva modalidad que ustedes van a tener que estar en conocimiento. Partiendo por eso, entonces les comento que hace aproximadamente 2 semanas el Ministerio de Educación entregó ya de manera formal una priorización de contenidos. Nosotros, con la situación excepcional que estamos viviendo de crisis sanitaria y con este plan remoto también que hemos organizado desde marzo a la fecha, hemos tratado de ir haciendo un seguimiento de los contenidos que ustedes están trabajando. Por ejemplo, ya este primer semestre, entre comillas, trabajaron con la unidad número 1, sin embargo, no vamos a alcanzar a dar cobertura en un 100% a todos los contenidos que se debían ver en primero medio. Por lo tanto, ahí el Ministerio de Educación priorizó algunos contenidos que ellos consideran imprescindibles que ustedes debiesen, digamos, manejar una vez que finalice ya el año escolar y que pasen a segundo medio. Eso entonces va a comenzar a implementarse desde el mes de julio. Ya en el mes de julio ustedes van a tener que empezar a trabajar con esta priorización curricular. Para el caso del mes en el que estamos, que es el mes de junio, nosotros vamos a empezar con una suerte de refuerzo de algunos objetivos que ustedes tenían que haber trabajado el año 2019. Algunos que se consideraron como débiles o en el caso, por ejemplo, de historia, yo consideré algunos objetivos que no quedaron trabajados bien en profundidad debido a la crisis social que se desató en octubre del pasado año. ¿Ya? Entonces yo consideré esos objetivos porque obviamente son necesarios de profundizarlos una vez que retomemos el trabajo en julio con la priorización de los contenidos. En base a eso también comentarles que las tareas que se comiencen a enviar desde este mes de junio van a ser calificadas con conceptos. ¿Qué quiere decir? A partir del reglamento de evaluación que nosotros tenemos, vamos a hacer revisión de estas tareas y las vamos a calificar con la escala que ustedes ya conocen y con las cuales muchas veces han sido evaluadas en, por ejemplo, evaluaciones diagnósticas, pruebas de progreso, etcétera. En base a eso, entonces, comentarles que el mecanismo se sigue manteniendo. Vamos a seguir haciendo videoclases, mandando las actividades y posterior a eso haciendo la retroalimentación. Solo que ahora vamos a tener que reorientar el trabajo en relación a algunos objetivos que sí o sí van a tener que trabajarse y considerarse. En base a eso, entonces, comenzamos con la videoclase. Yo el tema puntual que tomé es lo que pasamos nosotros el año pasado con la Revolución Francesa y lo que va a ocurrir acá en América. Cómo finalmente esta revolución de tipo política y social va a traer repercusiones acá en nuestro continente. Es por eso que el título de la diapositiva se denomina ¿Cómo se manifestaron las ideas republicanas en América? Un tema que es bastante interesante de trabajar porque a pesar, ¿cierto?, de que estos procesos se dieron muy apartados al continente, de igual forma las personas acá tuvieron acceso a estas ideas y la revolución, ¿cierto?, se va difundiendo a lo largo de todo el globo. Por eso que siempre tendemos a decir que somos hijos de la Revolución Francesa y que nuestros gobiernos finalmente nacen a partir de las ideas republicanas que surgieron en la Revolución de Francia en 1789. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ir viendo cómo estos procesos repercuten acá en América en relación a los países que se independizan, cómo se organizan las formas de gobierno que se van a llevar a cabo acá y que están directamente conectadas con lo que nosotros hemos estado conversando a lo largo de este plan remoto, con las ideas liberales, ¿cierto?, y con las ideas republicanas y los gobiernos que se dan acá en América. Acá está el objetivo de la clase, que es analizar entonces cómo se manifestaron las ideas republicanas en el continente americano, para explicar los procesos independentistas que se vivieron, donde uno de los países involucrados es el nuestro, que es el país de Chile. Partí yo la diapositiva
recordando el concepto de república, que muchas veces es difícil de poder explicarlo porque es un concepto bastante jurídico, político, y que también tiene mucha conexión con los contenidos que ustedes revisaron en séptimo básico cuando estudiamos a los romanos. Ya recuerden que el concepto de república nace formalmente como una forma de gobierno que se dio principalmente en la República Romana. Yo acá extraje tres definiciones que sería bueno que ustedes hicieran lectura y también después reflexionaran. La primera dice que el concepto de república es una forma de organización del Estado en el que el derecho a gobernar se obtiene a través del consentimiento del pueblo. Y eso quiere decir de que los diferentes representantes que van a formar parte de la república, están avalados por el pueblo, que quiere decir no es un poder que se tome de manera autoritaria, y eso le otorga representatividad a las personas en esta forma de gobierno. Número 2, la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento en un periodo determinado. Tomar en consideración esa parte donde dice que es de un periodo determinado, que quiere decir finalmente estas personas que nos van a representar con nuestro consentimiento son personas que van a tener que gobernar un periodo. No quiere decir que su poder vaya a ser vitalicio, como por ejemplo lo fue en su momento el poder de los reyes en las monarquías absolutas. Y en la número 3, forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Esa definición número 3 está directamente conectada con los ideales de la Revolución Francesa y la república que se busca forjar. Recuerden que anterior a eso estos derechos estaban más bien invisibilizados, por lo tanto era difícil que una forma de gobierno se organizara en relación, por ejemplo, a la justicia, a la igualdad ante la ley. Todas estas ideas nacen a partir del pensamiento ilustrado y van a ser la base, ¿cierto?, de la Revolución Francesa. En base a eso, tomar este esquema conceptual que yo les organicé, bastante resumido, donde aparecen los procesos revolucionarios del siglo XVII y del siglo XVIII, que se dieron puntualmente en algunos epicentros. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a Estados Unidos, que aportó obviamente con su independencia en el año 1776. Luego tenemos a Francia con la Revolución Francesa, que se dio el año 1789. Y por último tenemos las colonias americanas que empezaron a independizarse, yo diría que en gran parte en el siglo XVII y también en el siglo XVIII, ¿ya? Perdón, me equivoqué, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya para que lo tengan claro más o menos temporalmente hablando. Las consecuencias que se desprendieron de estos procesos que se vivieron en Estados Unidos, en Francia, en las colonias americanas pueden ser revisadas desde el ámbito político, el ámbito social y el ámbito económico. Por ejemplo, para el caso del ámbito político nos vamos a encontrar con que todos estos acontecimientos históricos que ocurrieron y estos procesos revolucionarios reorganizan las formas de gobernar y apuntan finalmente a gobiernos de tipo republicanos, donde las personas puedan elegir a sus representantes y donde también exista un carácter autónomo en la forma en cómo se dieron estos gobiernos. Cuando yo hablo de autonomía, quiere decir que finalmente ellos tengan soberanía o poder supremo para poder tomar sus decisiones. Luego tenemos la división del poder y la presencia de una constitución. Eso también es sumamente importante porque recuerden que con las monarquías absolutas se buscó que el poder pudiese ser distribuido de manera equitativa y que no se concentrara solamente en una persona. Y también la presencia de una constitución como un documento legal que finalmente va a normar y va a organizar la vida política del país. Es lo que nos constituye a nosotros finalmente como Estado, como ciudadanos, etc. Y por último, los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad que buscan guiar, ¿cierto?, la política que se va a comenzar a hacer posterior a la Revolución Francesa.
Para el caso de Francia, para el caso del ámbito social, que está directamente conectado con estos acontecimientos que acabamos de mencionar, va a comenzar a emerger una sociedad de clases sociales. Se va a romper un poco el esquema de la sociedad estamental, que era bastante cerrada, ¿cierto? Donde pocas personas podían participar. Y donde finalmente tu condición social estaba directamente conectada con la familia a la que tú pertenecías y estaba condicionada desde el nacimiento. La igualdad jurídica y la soberanía popular, que tiene que ver con la igualdad ante la ley y con el poder supremo que tiene el pueblo en cuestiones políticas. Y por último, los derechos que el mismo Estado va a garantizar a las personas. Recuerden que la Revolución Francesa y un poquito antes también con la independencia de Estados Unidos se comienzan a escribir los primeros documentos ya formales que nos comienzan a hablar de los derechos de las personas. Y por último, tenemos las colonias americanas y en el ámbito económico también, que está muy conectado, que tiene que ver con el modelo de tipo capitalista que va a potenciar las ideas liberales y que va a permitir el libre comercio. Puntualmente también con las colonias americanas, recuerden que acá también regía un sistema económico que estuvo directamente ligado, ¿cierto?, a España puntualmente. Todas estas ideas y todos estos procesos fueron una base para lo que va a ser la edad contemporánea. ¿Qué quiere decir? Todos estos procesos van a forjar un poco o van a entregar la columna vertebral de cómo va a ser la edad contemporánea en el mundo desde el ámbito político, social y económico. Acá les anoté una pequeña línea de tiempo donde salen algunos procesos importantes de saber para entender cómo llegan las ideas republicanas acá a América. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a la península ibérica, donde va a ser apresado, ¿cierto?, el rey Fernando VII, y eso va a dar puntapié inicial para que se comiencen a forjar este camino hacia la vía de independencia de las colonias americanas. En base a eso, acá hay un cuadro que ustedes van a tener que hacer lectura, que es la construcción de un orden republicano. Y lo que se busca es hacer una comparación entre cómo se organiza el gobierno monárquico, gobierno de los reyes, cómo se organiza de manera institucional, cómo se organizan los poderes, cómo es la participación de los ciudadanos, cómo se organiza la economía. Y cómo funciona eso en relación al ámbito republicano, donde ya tenemos, ¿cierto?, un gobierno que está de mejor manera organizada, donde el pueblo tiene una mayor participación, donde el poder está distribuido y donde las personas, ¿cierto?, pueden participar de las votaciones. No todo así, porque recuerden que en algún momento conversamos de que la democracia en primera instancia no va a ser efectiva y no va a ser para todos. Van a poder votar solamente algunas personas que cumplan con ciertas características. Ya recién en el siglo XX vamos a hablar de procesos democratizadores que van a ser, digamos, para la totalidad de la población. Acá aparece lo primero que yo les quería comentar, que son las juntas de gobierno que se organizaron acá en América, muchas con la pretensión de organizar el poder una vez que el rey cae preso. La gran mayoría se plegan, ¿cierto?, a esta situación y dicen jurar una lealtad al rey, fidelidad, y que van a funcionar solamente cuando él esté en prisión. Pero todos sabemos que eso no ocurre, porque finalmente una vez que el rey sale de prisión, estas juntas de gobierno finalmente logran hacerse notar en todos los pueblos donde se organizaron y van a quedar a cargo de la política. ¿Ya? Para el caso de nuestro país, se organizó el año 1810 y el sector que cobró mayor protagonismo al interior de esta junta de gobierno fueron los criollos, ya que es una materia de sexto básico, donde a ustedes se les enseñó que los criollos, ¿cierto?, lograron sentirse parte de esta identidad nacional, sentir este amor a la tierra, ¿cierto?, y también protestar porque no tenían poder político, tenían solamente poder económico, pero no tenían poder político, por lo tanto empiezan también a abogar por tener participación activa en este ámbito. Acá yo les puse que las juntas, ¿cierto?, se organizaron, buscan que el poder retorne al pueblo, que finalmente liberarse de los españoles y poder forjar
una vida independiente acompañada, ¿cierto?, de las ideas republicanas que están llegando desde afuera. Acá hay un cuadro de las independencias que se dieron en América, cuándo son organizadas las juntas de gobierno y cuándo finalmente se firma ya formalmente la independencia. Para el caso de nosotros, la firmamos oficialmente en el año 1818, cuando ya termina, ¿cierto?, todos estos años de guerra durante el periodo de reconquista para dar finalmente inicio a lo que es la patria nueva. Ya en los procesos independentistas, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de ellos ocurre entonces en el siglo XIX y todos bajo lógicas bastante parecidas porque tiene que ver finalmente con la organización de juntas de gobierno. Acá hay algunas imágenes de los padres de la patria en América, que fueron las personas que finalmente tuvieron acceso a las ideas que mencionábamos al principio de la Revolución Francesa, a las ideas ilustradas y que van a tener, algunas posturas o ideas para poder organizar los gobiernos acá al interior de Latinoamérica. Ya para el caso nuestro, la figura de Bernardo Higgins lo posiciona como el padre de la patria por ser el primer director supremo o la primera persona que quedó a cargo de gobernar el país una vez que nos independizamos, ¿ya? Eso entonces, para ir cerrando la presentación acerca de cómo las ideas republicanas llegaron acá a América y de qué manera se manifiestan. Se manifiestan entonces en juntas de gobierno, se manifiestan en los primeros gobiernos republicanos y también en la exaltación de algunos líderes que van a saber, ¿cierto?, llevar la política acá en el continente. Luego de eso, comentarles que ustedes van a tener que trabajar en análisis de fuentes históricas sobre las ideas republicanas acá en América, ¿ya? Les comento al tiro, son 3 documentos donde van a tener que trabajar algunas preguntas. El primero, un documento del año 1809 que se llama Es tiempo de levantar el estandarte de la libertad. El número 2, Anarquía y desorden, que es un documento bastante fuerte de leerlo, lo escribió el virrey del Perú en el año 1810. Y el número 3, que son Limitaciones en el acceso al gobierno, que es de Simón Bolívar del año 1815. En base a las lecturas de esas fuentes históricas, donde yo siempre recomiendo leerlas de manera comprensiva, ojalá estar con un diccionario al lado por si no entienden algún concepto para que puedan buscar la definición de esa palabra, y luego de eso responder las preguntas. La número 1 dice, de acuerdo a los documentos leídos, a los 3 documentos, ¿en qué posición se encuentran las colonias de América en relación al poder español? Ahí lo que busca es que ustedes reflexionen en torno a cómo estaban las colonias acá en América. ¿Estaban en la misma situación que el poder español? ¿Había una relación de tipo horizontal o era una relación más bien vertical? ¿Ellos eran favorecidos o eran desfavorecidos en relación al poder español? Eso es lo que busca que ustedes respondan, apoyándose en los documentos. En el número 2 dice, de acuerdo al documento número 2, el virrey apoya la independencia de las colonias americanas, fundamente su respuesta. Número 3. De acuerdo al documento número 3, ¿qué crítica se realiza a la forma de gobernar bajo el sistema español? Ahí hay una crítica bastante evidente que ustedes la van a tener que identificar. La número 4. De acuerdo a los documentos leídos, ¿es posible decir que la idea de independencia se formó solo a partir de las influencias que llegaron desde afuera al continente? Argumente su respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Las independencias nacen solamente por influencia externa o también hay algunas cuestiones internas importantes? En base a eso ustedes tienen que reflexionar y responder. Y por último, un ejercicio práctico que nos aterriza un poco al concepto de república. Ustedes, en base a lo que nosotros tenemos actualmente acá en Chile, porque somos una república, actualmente van a tener que responder estas preguntas. ¿Cómo elegimos a nuestros representantes? ¿Cuánto tiempo duran en sus cargos nuestros representantes? Ahí, por ejemplo, es más de uno, así que ustedes debiesen ahí responder por todos los representantes que nosotros tenemos la facultad de elegir. ¿Cómo se organiza el poder en Chile?
¿Qué constitución nos rige actualmente? ¿Los ciudadanos tienen derechos? Esas preguntas ustedes tienen que resolverlas considerando la República Chilena actual, el régimen actual que tenemos. Y una vez que ustedes respondan todas esas preguntas, yo les pido que ustedes mismos armen una definición de república en base a lo que ustedes entendieron por el cuadro que aparece acá arriba. Esto quiere decir que todo lo que ustedes respondan acá tiene que ver con la república. Entonces lo que yo les pido es que ustedes armen una definición de república de manera general, ya en base a lo que ustedes analizaron acá en este cuadro. No me van a empezar a poner, obviamente, para mí la república es elegir a nuestro representante durante tanto tiempo, los representantes duran tanto tiempo. No, no es algo tan específico, es una definición más bien general que a ustedes les permita entender qué es la república. Cuando uno responde a este cuadro, que es bien específico, uno después puede decir, entonces la república finalmente es esto. Y ahí ustedes me lo responden de manera clara. Esa es entonces la actividad que ustedes tienen que realizar. En el Word que yo voy a mandar del plan remoto va a aparecer la fecha de entrega. Recuerden que las actividades ahora van a ser evaluadas con conceptos y cualquier duda o consulta no duden en contactarme a mi mail o también puede ser al Instagram que está habilitado ahora, que es @profesora.maribel, si es que tienen también alguna duda. Recuerden que también este material va a estar siendo subido a esa plataforma. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.